de ser parte de la formación de Luis y de todos sus compañeros. Y bueno, me llevé grandes aprendizajes y experiencias para mi función docente y más adelante mi función directiva. Agradezco también la invitación de Luis Roberto para esta ponencia. Es un tema, pues, a lo mejor un poco sencillo, pero quise aterrizarlo y abordarlo desde lo que es la educación en el ámbito de la inclusión y el aprendizaje, dentro de lo que son los nuevos planteamientos educativos. Y pues bueno, ya para entrar en lo que es el contenido de esta sesión, Luis, ¿me apoyas con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Pues bueno, vamos a definir metodológicamente cuáles son los conceptos de esta temática y poco a poco vamos a irlos relacionando para encontrar cuál es el sentido de lo que en esta tarde vamos a compartir. Pues bueno, la educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona que se encuentra en vías de desarrollo o crecimiento. Al decir que está en crecimiento o está en vías de desarrollo es porque todavía se está formando, pero se está formando cognitiva, emocionalmente. Quiere decir, no me refiero al desarrollo propio del crecimiento del cuerpo, sino estamos hablando de su desarrollo cognitivo y emocional. Entonces, en ese proceso mediante el cual el individuo se le administran herramientas y conocimientos, así como habilidades, creencias, competencias, valores y hábitos, es cuando aprovechamos para que todo aquello que estamos nosotros, los que somos de alguna manera formadores, y formadores no quiere decir nada más maestros, formadores son padres de familia, formadores también son aquellos que pueden ser en un momento dado una guía espiritual, son todos los que contribuyen a formar a ese ser humano que se va a convertir en un ciudadano, que va a formar, que se va a integrar dentro de su sociedad, dentro de su comunidad y va a hacer aportaciones a engrandecer, obviamente, su país desde su pequeño contexto, desde su pequeña semilla. Entonces, la educación entendida como una serie de conocimientos, vuelvo a repetir, conocimientos, habilidades, actitudes, competencias, valores, todo eso es parte de la educación, de la formación de un ser humano. La educación no solamente es el contenido académico de las asignaturas. Cuando nosotros vamos a la escuela y adquirimos conocimientos y decimos, ay, tengo una excelente educación, porque a veces así lo interpretamos, la educación como entre más preparados estemos y más posgrados tengamos, decimos, ay, es que qué excelente educación tiene. Bueno, es que la educación no nada más es el contenido, la educación va más allá, la educación es formativa y es integral. Integral, vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir? Que a esa persona la estamos o nos estamos formando en todos los ámbitos y en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿qué es la inclusión? La inclusión es una actitud, tendencia o una política que permite o pretende integrar a todas las personas dentro de una sociedad, con el objetivo de que ellas puedan participar y puedan contribuir en el desarrollo de esa sociedad y de igual manera beneficiarse de ese proceso. ¿Por qué beneficiarse? Porque cuando una persona se siente incluida o es parte de un núcleo social, empieza a recibir los beneficios, pero no son beneficios específicamente materiales o tangibles. Esos beneficios que una persona al ser parte de un núcleo recibe, ¿cuáles son esos beneficios? Comprensión, atención, integración, solidaridad. Esos son los beneficios que recibe una persona cuando está dentro de, ya adquirió ese sentido de pertenencia y ya es parte de un núcleo social. Y el núcleo puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser la comunidad. Esos pequeños núcleos sociales, desde donde nosotros empezamos a promover la inclusión, es en donde la persona, sobre todo el educando, quien se está formando,
empieza a sentirse parte y a recibir estímulos de todas las personas que lo están rodeando y que lo están haciendo sentir parte de. Cuando sucede lo contrario, cuando hay una exclusión, esa persona al no sentirse parte, empieza a perder la oportunidad de poder recibir los beneficios de la empatía, de la comprensión, de la tolerancia, de la solidaridad y de todo lo demás. Ahora, ¿qué es el aprendizaje? Es el proceso de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que posibilitan mediante el estudio la enseñanza y el aprendizaje. Pero ¿qué es lo que posibilita el aprendizaje significativo? Cuando un aprendizaje significativo quiere decir cuando se puede aplicar en la vida diaria, en la vida cotidiana. A veces entendemos por aprendizaje cuando ya cognitivamente adquirimos mucho contenido informativo y podemos decir, esa persona sabe mucho, tiene muchos saberes, pero no lo puede poner en práctica, no lo puede trasladar, no puede resolver una situación que en un momento dado se le pueda presentar un reto. Quiere decir que ese aprendizaje no fue significativo. ¿En qué momento podemos decir que ese aprendizaje es significativo? Cuando lo puede relacionar o asociar a situaciones de la vida cotidiana o a retos que se le puedan presentar. Si no, el aprendizaje quiere decir que fue superfluo, solamente se vivió en el momento, pero no quedó interiorizado. Por eso es que muchas veces decimos, ay, ¿cómo es posible que si ya vivió la experiencia, vuelve a cometer la misma situación? Bueno, porque esa persona no adquirió un aprendizaje significativo de la situación que vivió, únicamente la experimentó, pero no la introyectó. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que cuando nosotros formemos de manera significativa e influyamos en las personas que estamos educando, que estamos formando, o si bien, si somos nosotros los aprendices y los receptores, también tenemos que introyectar y ponerlo o trasladarlo a la vida cotidiana, lo que estamos adquiriendo. Y repito, el aprendizaje no solamente es información, es contenido académico, son situaciones cotidianas. La siguiente, Luis. Gracias. ¿Cómo se asocian estos tres conceptos? Bueno, lo manejé como un engrane porque, bueno, los tres conceptos están asociados entre sí, se vinculan para poder generar una fuerza, un motor. Sabemos que los relojes funcionan como una serie de engranes. Entonces, al engranar estos tres conceptos, es el motor que permite que hoy en día podamos aspirar a tener una mejor sociedad, una sociedad en la que esté sí a la vanguardia de las diferentes tendencias que se van presentando en la cuestión de tecnología, de ciencia, de innovación, pero también en lo que es una convivencia de paz y de armonía. Hoy en día no podemos hablar de una educación profesional, de una educación de calidad, si no hay valores, si dentro de esa educación no hemos promovido la convivencia sana, si no hemos promovido el desarrollo de competencias. ¿Y qué son las competencias? El saber hacer. Ok, ya recibí conocimiento, pero ahora, ¿qué hago con ese conocimiento? Pues ahí me lo quedé. Entonces, si es un conocimiento que no produce, quiere decir que no desarrollé ninguna competencia. Entonces, bueno, estos tres conceptos funcionan de manera integral para que hoy en día la formación que reciben nuestros educandos, dígase educación básica, media superior, superior, no importa el nivel educativo, pero la educación hoy en día, la formación tiene que ser concebida de esta manera. En casa, porque en casa también, ahorita quizás
estamos visualizando una escuela, ¿no? Pero la educación también es en casa. No solamente educamos, como decía al inicio, los que estamos en una institución educativa. Educamos los padres de familia, educamos los que de alguna manera, repito, en un organismo o en un contexto religioso, también siembran una semillita. Todo es formativo, todo, pero no todo se aprovecha de la misma manera y no todo genera un nivel de impacto significativo. Entonces, ¿dónde podemos ver que hay inclusión? Podemos decir, ok, las escuelas tienen que promover la inclusión, pero en casa, ¿qué sucede? ¿En casa no hay inclusión o por el contrario, hay exclusión? No, no es posible, porque en casa cada miembro de la familia, cada integrante tiene un lugar y es una pieza fundamental y nadie puede ser excluido. Pero sucede lo contrario, no siempre, pero también sabemos que hay situaciones familiares, diversas dinámicas familiares en donde también alguno de los miembros de la familia ha sido excluido o no ha sido tomado en cuenta en su momento. Para una opinión, para un juego, para una dinámica, para una actividad, para una toma de decisiones, porque consideramos que esa persona o ese miembro de la familia no tiene la suficiente madurez para dar su punto de vista, para emitir una opinión, o porque pensamos que jerárquicamente no le toca, no puede, no debe, eso solamente le corresponde a los adultos, o por eso, o por todo lo contrario, al adulto mayor tampoco lo toman en cuenta porque, bueno, ya pasó su momento. Entonces, esas son acciones exclusivas que también nos llevan o conllevan a la discriminación dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Entonces, educación no solamente es en la escuela, educación también es en casa. Entonces, bueno, ¿cuáles son los planteamientos actuales de la educación en México? Actualmente, de acuerdo con la reforma que se ha hecho en este sexenio a la educación, tenemos que el artículo 3 también no es que se transformó, se anexaron algunas especificaciones. Cuando decimos artículo 3, lo primero que pensamos, educación laica, gratuita y obligatoria, pero ha experimentado a partir del 2020 un anexo más que dice que la educación que imparte el Estado debe tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Ahorita les voy a decir el por qué estoy hablando de esto. Por otro lado, también en materia educativa tenemos actualmente la Ley General de Educación. Esta educación que nos dice que la educación que imparte el Estado o la Federación, tanto en municipios, estados, comunidades, etcétera, de manera pública o de manera privada, debe de propiciar la igualdad de oportunidades de acceso, de tránsito, de permanencia en el sistema educativo. Obliga al Estado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen al máximo el logro de aprendizajes de los educandos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y medio superior. Y por último tenemos la nueva escuela mexicana. Estos son los 3 conceptos que hoy en día en materia educativa tenemos que tener muy presente. Tenemos la escuela mexicana que nos dice que esto es un modelo educativo que busca que las personas adquieran una formación basada en principios de la interculturalidad, es decir, abrazar a toda la diversidad cultural, a todas las razas, etnias que enriquecen y engrandecen a nuestro estado, a nuestro país, sin discriminar, sin excluir o sin minimizar su riqueza cultural. Y de igual manera, se debe de reconocer, obviamente, la pluriculturalidad y las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país, pero también debe de promover la inclusión social
en la justicia, la solidaridad y la libertad. Hoy en día la educación tiene como eje principal el alumno al centro de la enseñanza. Nadie afuera, nadie atrás. ¿Y eso qué quiere decir nadie afuera y nadie atrás? Que nadie, cualquiera que sea su condición, puede ser excluido de la educación. Por eso el artículo 3 garantiza la educación para todos, sin privilegios y sin exclusión. La Ley General de Educación nos dice que la escuela debe de promover un servicio de calidad sin importar la condición o las necesidades del educando. Y la nueva escuela mexicana nos dice que hay que promover la interculturalidad y la inclusión social. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el lema hoy por hoy de la educación? Nadie afuera y nadie atrás. ¿Qué quiere decir? Que aquí no podemos hacer distinción de género, de credo, no importa la creencia religiosa que practique el educando, tiene que tener la igualdad de oportunidad de recibir su educación, no importa si es un alumno o un educando con una discapacidad, no importa, tiene que recibir un servicio de calidad. Sí puede recibir adecuaciones de acuerdo a su necesidad cognitiva, de acuerdo a su necesidad física, pero no por eso en menor calidad o con el menor nivel de compromiso de la escuela o del docente. Ese joven, ese educando, de acuerdo a su condición, tiene que recibir una enseñanza basada en valores, basada en buenas intenciones por parte de la institución o del cuerpo docente. Eso es bien importante porque hoy en día la Constitución avala y respalda los derechos de la educación del estudiante. Y si alguna institución o algún docente no lo promoviera o no lo procurara, estaríamos incurriendo inclusive en un acto que va más allá de lo legal, porque lo marca la Constitución. Todos los alumnos, sin ninguna distinción, tienen que recibir su educación garantizada. Antes solamente decíamos, la educación tiene que ser laica, es decir, que no promueva ninguna creencia religiosa, sino la apertura tiene que ser gratuita, no debe de ser o presionar a las familias a generar gastos adicionales o necesarios. Es deber del Estado y del gobierno subsidiar y estar procurando que se garanticen los servicios educativos y debe de ser obligatoria. Y antes solamente decían que era obligatoria hasta secundaria, hoy por hoy es obligatoria hasta nivel medio superior, pero ahora la educación ya promueve y ya se basa constantemente en la inclusión y en la interculturalidad. Quiere decir, todos con la igualdad de derechos, no importa género, no importa raza, no importa creencia, no importa si se encuentra en todas sus capacidades o es un estudiante con alguna discapacidad. Todo el estudiante siempre está al centro de la educación. La siguiente, Luis. En cuanto a lo que es inclusión, el segundo concepto, puse esta imagen con una frase de Mafalda que me gustó mucho que dice, incluir no es solamente dejar entrar, es dar la bienvenida, porque cuando hablamos de inclusión decimos, bueno, es que yo, tomando el ejemplo mío que soy maestra, ¿no? Bueno, yo soy una maestra inclusiva porque a todos mis alumnos les doy la misma oportunidad, porque los recibo en mi escuela, porque yo no discrimino. Pero incluir no solamente es abrirle la puerta y que esté ahí. Incluir, cuando nosotros le damos la bienvenida a alguien en nuestra casa,
siempre procuramos que la recepción de esa persona sea lo más acogedora posible para que esa persona se sienta bien. Si tenemos un invitado en casa o estamos por celebrar una fiesta, una reunión esperada, y todos los que llegan, a veces hay quien lleva a alguien de más y que no nos esperábamos esa visita o a ese invitado, tal vez no lo conocemos y no por eso le vamos a decir, no, tú no entras, o bueno, sí, pásale, pero a ti te sirvo hasta lo último. O como no te conozco, pues bueno, si me sobra, si me alcanza, te doy. No, cuando nosotros recibimos y damos la bienvenida en nuestro espacio, acogemos y damos lo mejor para que esa persona, cuando salga, pueda salir contenta y satisfecha de la atención que recibió de mi parte. Entonces, cuando nosotros incluimos, no solamente es, sí, aquí tienes un lugar, pero ¿cómo le doy ese lugar? ¿Cómo hago valer su lugar en ese espacio, en esa silla, en ese pupitre, en ese escritorio? Nada más con tenerlo ahí. No podemos solamente verlo y decir que con el hecho de tenerlo ahí ya estoy siendo inclusiva, pero no le tomo en cuenta o no hago adecuaciones curriculares para que ese joven, ese estudiante, de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo a su discapacidad, pueda tener la oportunidad de adquirir aprendizajes significativos en mi materia, en mi clase. Yo me tengo que acercar, yo tengo que estar atenta a sus necesidades, yo tengo que saber cómo voy a actuar en un momento dado o qué tengo que modificar dentro de mi plan curricular para que si bien no todos los alumnos, no va a lograr quizás todos los contenidos del programa escolar, pero sí los más significativos. Y voy a citar un ejemplo. En algún momento, cuando yo daba la materia, daba quinto grado, la materia de matemáticas, había un contenido que era enseñar los sistemas de numeración extranjeros, los números romanos, los números babilónicos, los números egipcios y así. Eran como 5, los números mayas y los números chinos. Y en algún momento tuve la experiencia de tener dentro de mi salón a un alumno que tenía autismo, pero un autismo funcional. Entraba dentro de la clasificación de Asperger. Entonces, con muy buena memoria, pero en ese entonces yo tuve la oportunidad de poder entrar en contacto con el terapeuta de este joven. Y cuando yo le planteo, nos veíamos cada mes, asistía al colegio para monitorear el seguimiento de este joven. Cuando yo le planteo y le digo, psicólogo, fíjese que dentro del plan de estudios de este periodo escolar, tengo que enseñarle a este joven los diferentes sistemas de numeración extranjeros. ¿Cómo le voy a hacer? No me va a entender. Es más, ni siquiera voy a lograr captar su atención. ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Y cómo lo va a aprender? Y yo pensé que me iba a dotar de una serie de estrategias para lograr que ese joven se aprendiera todos los sistemas de numeración extranjeros. En ese entonces era un niño, hoy es un joven. Y me dice, maestra, enséñele lo que le va a servir para la vida. Haga una adecuación curricular. Dígame usted, de todos los sistemas de numeración extranjeros, ¿con cuál él sí se va a encontrar en la vida cotidiana? ¿Usted cree que dentro de lo que este joven pueda desarrollar, pueda hacer, pueda enfrentar en lo cotidiano, se va a enfrentar con números chinos? ¿Se va a enfrentar con números babilónicos que son viejísimos y que ya no se usan? Yo, pues no. De todos esos, ¿cuáles sirven? Pues bueno, yo creo que los números romanos sí los puede ver porque a lo mejor en los libros cuando dice capítulo 1, capítulo 2, ahí hay simbología romana. Ok, ese sí lo va a enseñar. Los números mayas, no, pues los números mayas
jóvenes son viejísimos, no los va, en la vida cotidiana no los va a implementar, entonces lo hacemos a un lado. Y concrete su atención en que este joven logre no memorizar, aprender la utilidad de los números romanos. Y entonces ahí fue donde a mí me cayó el 20, en esa frase, ¿no? Que a veces decían, me cayó el 20 por fin, que hay que enseñar para la vida. Y ahí es donde el maestro tiene que aprender a hacer las adecuaciones curriculares, tiene que involucrarse, tiene que identificar las necesidades. Y no nada más las necesidades del momento, sino lo que sigue. Cuando nosotros promovemos ese aprendizaje, entonces sí vamos a lograr que lo que aprenda el joven sea significativo. Pero ahí es donde vuelvo al punto de incluir, es dar la bienvenida, es acoger, es comprometerse. Comprometerse para que pueda lograr lo que nosotros deseamos que logre. O a veces lo que nosotros creemos que es lo importante que él aprenda, no es lo que ese joven necesita. Tal vez yo lo considero importante porque necesito cubrir el plan de estudios, pero a ese joven no le interesa. Y no nada más hablando de un joven con discapacidad, puede ser cualquier estudiante. A cualquier estudiante le llega un momento en el que se cuestiona, bueno, ¿y eso me sirve? ¿Y eso como para qué? No, mejor no le invierto tiempo, ¿no? Y ahí es donde el docente tiene que buscar las alternativas o las estrategias para poder promover los aprendizajes significativos. Si no, de nada va a servir. Es invertirle tiempo a un contenido que no va a quedar realmente, no va a dejar una huella en ese estudiante. Entonces, que cuando nosotros promovamos la inclusión educativa es porque realmente nos vamos a comprometer. Y ahorita porque, bueno, estoy citando un ejemplo como docente, pero esa acogida que tenemos que dar, ese compromiso no solamente es docente, es el compromiso de la escuela en general, es el compromiso de la familia, porque de igual manera, a lo mejor soy un docente que me deseo comprometerme al 100, pero no cuento con el apoyo de la institución. O a lo mejor represento una institución educativa y digo que soy inclusiva, que soy abierta a cualquier tipo de estudiante con cualquier tipo de necesidad, pero por ejemplo, no tengo una rampa y no me intereso en poner rampas en mi institución. No me intereso, a lo mejor puedo recibir alumnos con alguna situación visual, pero no capacito a mis docentes en el lenguaje en braille, por ejemplo. O puedo dar la bienvenida o decir que sí, que le abro las puertas a un estudiante con, no sé, que sea sordomudo, pero no capacito a mis docentes en el lenguaje de señas. O le digo, maestro, ahí te tocó, ni modo, pues tú chécale, búscale por fuera cómo le haces. No, pues yo también institución, si estoy abriendo las puertas es porque también me voy a comprometer con mi docente y voy a procurar que la institución apoye la labor que el docente va a ejercer, va a desempeñar con ese joven. Entonces, repito, es un trabajo en equipo, es una red de apoyo, es algo colaborativo, pero es realmente involucrarse. Es un compromiso que no nada más se va a decir de palabra, sino tiene que ser asumido y asumido cabalmente. Porque puedo decir, no, yo sí lo asumo, no, yo sí incluyo a mis estudiantes, yo sí les doy la oportunidad, yo sí los tomo en cuenta a todos. Sin embargo, no conozco sus necesidades, no conozco sus intereses, no gestiono, no reporto, no informo, o prefiero hacer como que no lo vi para no involucrar. Entonces, ahí solamente me estoy convirtiendo en una persona inclusiva, pero inclusiva nada más porque lo tengo aquí, pero ni lo involucro ni me involucro yo con él. Entonces, por eso es importante que la inclusión sea una bienvenida comprometida, y no un compromiso de, bueno, ya ni modo, me tocó, lo tengo que hacer. Es hacerlo con alegría, es hacerlo con amor, porque también ahí es donde nosotros aprendemos. Yo aprendí muchísimo de todos estos
honorables estudiantes, grandiosos estudiantes que dejaron grandes huellas en mí y que también a mí me motivaron a estudiar, a prepararme, a capacitarme, a buscar información. También de ellos aprendí a dar mis puntos de vista en la institución donde yo laboraba, a decir, ¿por qué no hacemos esto? A acercarme a mis autoridades educativas, a tratar de buscar en ellos ese apoyo o esa ayuda para que realmente nosotros fuéramos una institución inclusiva. Pero lo aprendí de ellos, porque a veces cuando tenemos un grupo homogéneo, o eso es lo que pretendemos, que todos van a ser igualitos, que todos van a aprender de la misma manera, que ninguno me va a dar lata, pues estamos en lo cotidiano. Y no hay un momento, no hay un detonante que me haga a mí salir de esa zona de confort y entonces prepararme y entonces despertar en mí ese sentido humanista o solidario. A veces como que esa parte la tenemos muy planita, nada más hablando como docente, pensamos que solamente con transmitir el conocimiento, ya con eso estamos ejerciendo la función con vocación, pero no es cierto. Solamente estamos ejerciendo la labor, pero sin vocación. Esa es la gran diferencia, ¿no? La siguiente, Luis. Y bueno, el aprendizaje, como les decía, tiene que ser para la vida. A lo largo de la evolución de la educación, porque la educación siempre se está transformando, la educación no cambia o no se queda estática, pero desde que se empezó a analizar la educación con todo lo que implica enseñar, con todo lo que implica aprender y formar, hubieron varios teóricos que se destacaron en sus teorías sobre lo que todo docente o todo formador debe tener presente, ¿no? Entre ellos hay muchos, pero ahorita menciono aquellos que de alguna manera han contribuido a lo que es el concepto de aprendizaje, pero como algo para la vida. Y tenemos a Ausubel, que es un psicólogo que hablaba muchísimo de lo que fue justamente quien hablaba o dejó la semillita de lo que es la importancia del aprendizaje significativo en la educación, el cual se desarrolla a partir de dos ejes elementales, la actividad constructiva y la interacción con los otros. Es decir, que el aprendizaje constructivista tiene que ser aquel en el que el alumno también se involucra en la construcción de su propio conocimiento, no solamente esperar a recibir lo que el docente le da. Ese concepto de educación bancaria, así se le llamaba hace muchos años, porque nada más se depositaba y se depositaba el conocimiento en el estudiante y el estudiante solamente recibíamos y ya con eso dábamos por hecho que habíamos aprendido. Entonces, él habla de que el estudiante también tiene que construir su propio conocimiento. Hoy en día, por eso en las instituciones se promueve la investigación, la innovación, el manejo de la tecnología para que el estudiante construya y sea autor de su propio conocimiento, no solamente el receptor, porque en la medida que construye y se involucra, desarrolla o experimenta otras capacidades u otras competencias que a lo mejor él desconocía que las tenía. Y por otro lado tenemos la interacción con los otros. Un estudiante que no interactúa, que solamente está recepcionando, difícilmente va a lograr tener aprendizajes significativos, porque nosotros aprendemos en la medida que practicamos y que nos relacionamos. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos inclusivos? Ese estudiante está perdiendo la oportunidad de relacionarse con los demás y de vivir experiencias que le puedan dejar aprendizajes significativos para la vida. Se la está perdiendo porque no se relaciona o porque nosotros solamente lo tenemos allí, pero no lo involucramos. No buscamos que haya momentos en los que todos, mediante una interculturalidad, mediante una convivencia rica en experiencias y en capacidades,
se puedan generar grandes aprendizajes para todos, no nada más para el joven con discapacidad, no nada más para el joven que proviene de una raza indígena. El aprendizaje es para todos, incluso para el maestro. Pero tenemos entonces, dentro de esa forma de enseñar, tenemos que promover la interacción. Si no lo hacemos, le negamos la posibilidad de que se enriquezca de la convivencia y del conocimiento de los demás. Por otro lado, tenemos a Vygotsky, que él hablaba nuevamente retoma el concepto de interacción constructiva y hablaba de la zona de desarrollo próximo. ¿Cuál es la zona de desarrollo próximo? Es ese pequeño puente que existe entre lo que el estudiante o el alumno ya sabe, sus conocimientos previos, y lo que está por adquirir, pero que necesita ayuda. En ese momento en el que el estudiante necesita una ayuda, que se encuentra en la zona de desarrollo próximo, es en donde nosotros tenemos que intervenir, los que somos docentes. Pero ¿cómo lo vamos a ayudar a que aprenda? Si nada más vamos a tomar en cuenta las capacidades o su potencial, pero si vemos que carece o tiene ciertas carencias, entonces mejor ahí no me involucro, lo dejo solo. Yo ya no estoy interviniendo en esa zona de desarrollo próximo, es decir, ya no lo estoy ayudando a que cruce el puente, lo estoy dejando, lo estoy abandonando justo al comienzo de esa zona de desarrollo y se está encontrando solo, lo tengo que ayudar, pero en ese apoyo de que logre es donde tenemos que promover, repito, las adecuaciones, la inclusión, la interacción, el involucramiento con la familia, porque repito, esto no solamente es tarea de la escuela, también en casa promovemos la zona de desarrollo próximo, en la que cuando buscamos que nuestras familias, nuestros hijos aprendan algo, lo ayudamos, pero no es tampoco que lo vamos a aventar del otro lado del puente, como yo les decía, la zona de desarrollo próximo es un pequeño puentecito, es ese brinco, pero tampoco lo voy a aventar, lo tengo que ayudar, lo tengo que guiar, pero tampoco se lo voy a resolver, lo voy a ayudar a que autodescubra sus propias capacidades y entonces por sí solo pueda resolver los retos que se le presenten. Y por otro lado tenemos también a Jacques Delors, quien habla de la educación como un tesoro. Dice que la educación encierra un tesoro, es como un cofre. Este psicólogo francés, ya más actual, más o menos en la década de los 90, 94, este psicólogo francés decía vuelvo a repetir, la educación encierra un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Son los 4 pilares de la educación. Es aprender a conocer, aprender a ser y aprender a vivir con los demás. Y me voy a abocar a este último, aprender a vivir con los demás. Con los demás volvemos a lo mismo. Nos vamos nuevamente a nuestro engrane. Aprender a vivir con los demás es porque hay una interacción, porque hay inclusión. Y la inclusión, destaco, no solamente es mirar o incluir o involucrarse con los alumnos con discapacidad o con los alumnos indígenas, es también con es mirar todas las variantes con las que nos podemos enfrentar cuando tenemos un grupo de estudiantes multiculturales, heterogéneos. Hay el que puede, a lo mejor venga de padres indígenas, hay el que a lo mejor viene de un estrato social en el que a lo mejor sus padres son obreros y tiene otras necesidades, y cuando yo dé mi discurso como docente, yo tengo que adecuar mi discurso a todas las necesidades, porque vamos a suponer que el docente está dando clases en una comunidad rural. Tiene que asociar los ejemplos
a cosas cotidianas de una zona rural. Tampoco se trata de solamente encasillarlos ahí, pero no les va a estar hablando a lo mejor del boom en tecnología y en ciencia y en robótica, si a lo mejor está en una zona en donde no hay ni luz. Entonces, todo eso es incluir. E incluir, repito, también tiene que ver con incluir estrategias. Mi educación que yo promuevo tiene que incluir estrategias, estrategias curriculares, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, y si no las sé, es mi deber investigar, es mi deber capacitarme, meterme a cursos. Ya hoy en día ya no podemos decir que enseño a como a mí me enseñaron, a como yo aprendí. Y a veces no todo lo que nos modelan o todo lo que aprendemos es realmente lo que necesitamos o lo correcto. Cuando yo estudiaba la secundaria, en aquel entonces yo estudiaba en un colegio que era de puras niñas, un colegio religioso. Y hubo una vez, teníamos la costumbre que cada que llegaba una persona al salón, nos teníamos que poner de pie y dar los buenos días y hasta que nos diera la indicación de sentarnos, entonces tomábamos nuestro lugar. Y hubo una ocasión que entró el conserje de la escuela a darle un aviso a la maestra. Entonces, entra, da los buenos días y nos ponemos en automático todas las niñas de pie y los saludamos. Y en ese momento la maestra nos dice, se me sientan inmediatamente. Bueno, nos sentamos. El intendente termina de decir lo que tenía que transmitirle a la maestra y cuando sale nos dice, a ver, señoritas, solamente se saluda y uno se pone de pie cuando sea la directora o cuando se trate de un maestro. A los intendentes no se les saluda, ni mucho menos de pie. Les dejo esta reflexión por unos segundos. Imaginen una situación como esa en la que una maestra que es modelo a seguir está promoviendo, o no sé qué piensan ustedes, no sé si incluso alguien quisiera participar y abrir su micrófono. Para mí fue un choque en mis valores, porque cuando mi papá me iba a buscar, yo veía que mi papá saludaba a todo mundo, platicaba con el intendente, y yo decía, ¿por qué si yo veo qué es lo correcto saludar a un intendente de la misma manera que se saluda a un docente? ¿Por qué la maestra me está diciendo que a él no se le saluda? Y que mucho menos me debo poner de pie. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que a veces no todo lo que nos modelan en la escuela es lo correcto, pero ¿cómo saber distinguir si es correcto o no? Porque ya para eso nosotros tenemos que traer un kit de valores de casa, un kit de valores que aprendí en la interacción con los demás, con los otros, para poder discernir qué sí tomo o qué mejor desecho. ¿Qué mejor hago a un lado, aunque me lo esté diciendo una autoridad, pero va en contra de mis valores? Pero repito, eso solamente lo vamos a lograr en la interacción y en la adquisición de valores, de lo que ya nosotros recibimos como conocimientos previos. Porque si no tenemos esos conocimientos previos, entonces voy a dar por hecho que todo lo que me digan es lo que tengo que hacer, sin tener un pensamiento crítico o analítico. Y eso es bien importante, enseñar a nuestros estudiantes a pensar, a analizar, a criticar de manera constructiva, incluso cuando algo sintamos que no corresponde a nuestros intereses o a nuestros puntos de vista. Se vale externarlo, claro que con respeto, pero si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes a permanecer en silencio, sin cuestionar, sin reflexionar y sin validar la opinión de los demás, pues entonces no estamos
promoviendo que sean estudiantes que más adelante sepan discernir. Y pues bueno, la siguiente, Luis, ya para ir cerrando, con un videíto que me gustó mucho hablando sobre lo que es aprendizaje, lo que es inclusión y lo que es educación. Aparecen letras de colores. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, un café. La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, quise finalizar con este video porque yo creo que el que más aprendió, más aprendizaje significativo de todos los que salieron en este video fue justamente el primero que llegó, ¿no? En donde primero estaba todo extrañado, pero al final de cuentas se lleva una gran experiencia de vida y de aprendizaje que segura estoy más adelante le abrió un panorama diferente y entonces fue un agente de cambio. Y eso es la invitación, ¿no? En esta sesión, el poder concebir a la educación, al aprendizaje y a la inclusión como tres conceptos que de manera engranados e integrados va a permitir que tengamos una mejor convivencia social, más justa, más equitativa y con mayor futuro, porque en la medida que nosotros lleguemos a ese nivel de convivencia y de desarrollo, pues seguramente vamos a tener un mejor estilo de vida y vamos a promover a que todos lo tengamos de igual manera. Pues de mi parte, muchísimas gracias, ha sido todo. Si alguien gusta
externar alguna duda o algún comentario, con muchísimo gusto. Y si no, pues bueno, agradecer a los presentes su valioso tiempo en esta sesión. Gracias, Miss Steffi, por su participación, por su apoyo para con Roberto. Pues usted fue de nuestras guías, nuestros grandes apoyos. Y bueno, pues este es un paso que Roberto dio gracias a su apoyo. Y nuevamente, pues lo sigue impulsando siempre en su camino. Gracias, Miss. Gracias a usted, señora Maribel. Es la señora Maribel, ¿verdad? Sí, soy la mamá de Roberto. Gracias, le recuerdo con mucho cariño y con mucha admiración. Gracias, Siempre ¿no? están en mis pensamientos. Grandes Gracias. personas que dejaron aprendizajes significativos en mi vida. Les aprecio mucho. Gracias, Miss. Y bueno, pues ahora sí que, ahora está usted apoyando más a Roberto en este nuevo proyecto. Una mamá ejemplar. Gracias, Miss. Gracias Pronto. a usted, mis reconocimientos. Gracias. Pues bueno. Gracias por todo, Miss. Gracias a usted y saludos para todos. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Bye.